UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Yo he trabajado siempre sobre asuntos colombianos. Ese ha sido el objeto de mi reflexión, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. Yo empecé a estudiar Derecho en el año de 1960. Ese momento es muy especial, no solamente en la historia colombiana, sino en la historia latinoamericana. En primer lugar, pues si nos vamos a situar en un contexto internacional, Fidel Castro se toma el poder a finales del año anterior y el castrismo, para bien o para mal, tuvo un efecto impresionante en América Latina y sobre todo en la juventud latinoamericana. No hay que olvidar que ese era un movimiento que tuvo el apoyo inclusive del New York Times y de los sectores liberales del mundo, porque implicaba algo de liberación de su país contra prácticas muy condenables. Lo cierto es que en el continente, a partir de ese momento, y no solamente por esa razón, hay que recordar que los años 60 son de los años más importantes del siglo XX. Ahí está mayo del 68, donde realmente yo diría que es la revolución más importante que la soviética o que cualquiera otra, porque fue una revolución en las mentes. Por otra parte, en el país había una situación muy especial. Acabábamos de salir de una dictadura civil, que fue la de Laureano Gómez, pasamos a una dictadura militar, que fue la de Rojas Pinilla, y realmente la mentalidad de este país era sumamente atrasada. Hubo un tremendo retroceso con lo que había vivido Colombia durante la República Liberal, cuando se habían abierto las mentes. El producto fue el Frente Nacional, pues tuvo unas cosas positivas, pero que en otro sentido anquilosó este país política y mentalmente. Y eso tuvo sus efectos sobre la juventud. En ese contexto, por supuesto, hay un ambiente internacional de agitación, hay un ambiente nacional de agitación y surgen entonces para la juventud diferentes alternativas. Por una parte hay un gran descrédito de la política tradicional. Una persona progresista realmente no encontraba posibilidades dentro de la política oficial porque eran gobiernos sumamente cerrados en lo ideológico, en todo. La otra alternativa era entonces hacer una oposición dentro del MRL, pero un movimiento que rápidamente se fue evaporando. La otra opción fue la que tomó mucha gente de mi generación, que es una generación totalmente fracasada en un sentido y sacrificada sobre todo. Se fue para la guerrilla. Y otros optamos por otra salida, que fue la de recluirnos en la universidad a escribir alejados de todo el manejo de la política concreta. Lo que Álvaro es para el país, que es, primero, tiene la ventaja de ser un intelectual de altos quilates, un historiador muy respetado nacional e internacionalmente, un hombre que ve la política con valores, con concepciones trascendentes, pero también con mucho realismo, que sabe que la política es el arte de lo posible dentro de las utopías que todos tenemos. Y pienso que es una de esas reservas intelectuales que tiene el país para, si es necesario, como parece ser en la situación actual, reconstituir la legitimidad del régimen de poder en Colombia, habría que pensar en personas como Álvaro Tirado. Yo inicié estudios en Medellín en un colegio privado, Colegio San José, digamos, en ese momento era un colegio de clase alta, y no pude acomodarme nunca,
porque me pareció que había una disciplina irracional, poniéndole otros términos, alguien se lo puso a la política, era una disciplina para perros, no era para pensar, sino para estar juicioso. Y por supuesto yo no pude estar allá y me echaron del colegio. Y yo creo que de los favores grandes que me han hecho en mi vida es haberme echado de ese colegio. Me pasé a estudiar en el Liceo de la Universidad de Antioquia, que era uno de los mejores colegios que ha habido en la historia de Colombia. De allá salió gran cantidad de la gente importante de Antioquia. Era un colegio público, desafortunadamente se acabó porque por los disturbios estudiantiles eso degeneró. Me gustó mucho porque allí todo el mundo era igual. Y lo que valía era el esfuerzo y el resultado. Y sobre todo porque en el tipo de educación pública está lo que es Colombia. Está todo tipo de gente. La gente rica, la gente pobre, la gente del campo, la gente de la ciudad, gente inteligente, gente menos capacitada. Que eso es Colombia. Y a la larga, cuando yo veo en perspectiva 40 años después, realmente en de ese liceo, donde había de todos, de gente sumamente rica y prestante socialmente hasta gente más popular, han salido todos mis compañeros importantes ahora en Colombia, más que del otro colegio donde ha habido gente importante, pero era más una cuestión de tipo social. Eso me marcó mucho. Por allá creo que fue en el año 68, hubo una huelga muy fuerte en la Universidad de Medellín, producto de todas esas peleas liberales. La Universidad de Medellín es una universidad que se fundó precisamente como universidad liberal cuando se salieron los liberales durante la violencia de la Universidad de Antioquia en el año 53. Y como era una universidad tan liberal, precisamente las pugnas liberales se vivían allá. Entonces la pelea entre el MRL y los oficialistas terminó en una gran huelga. Una gente se salió de la Universidad de Medellín y fundamos la Universidad Autónoma Latinoamericana, que es una universidad que ahora tiene 6 o 7 mil estudiantes y que tiene una cuestión extraordinaria. Es la única universidad en Colombia y, no sé, posiblemente en muchas partes, que es de absoluto cogobierno. La gobiernan entre profesores y estudiantes y ha funcionado. Esa fue una universidad muy novedosa en ese momento. Yo era muy joven, fui el primer rector de esa universidad con Héctor Abad Gómez, con Jaime Sierra García, con otras personas. En ese momento no hay que olvidarlo, pues la oposición estaba en el MRL. No hay que olvidar que las siglas son Movimiento Revolucionario Liberal. No hay que olvidar que el doctor López Miquelsen en su discurso en Barranquilla decía: pasajeros de la revolución, favor pasar a bordo. Esa era una invitación a la juventud para apoyar a la revolución cubana. O sea que era un movimiento, el MRL, un movimiento de izquierda democrática que nos seducía muchísimo a los jóvenes y que encontrábamos un país anquilosado. Yo fui muchas veces presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Derecho, donde yo estudié y me gradué como abogado. Ejercí unos 4 o 5 años como abogado laboralista, ejercí mucho el derecho, de manera que he sido abogado de memoriales y conozco lo que son los juzgados. Y para mí fue invaluable ese conocimiento. Y también la formación de derecho, porque el derecho, ejercerlo a veces es aburridor, pero estudiarlo es extraordinario, tiene una lógica extraordinaria. En los años 60 y 70, indudablemente el país se estaba desarrollando, ha habido unos cambios impresionantes sobre los cuales podemos hablar, que los he presenciado en mi vida. Pero por otra parte, había una izquierda en este país que cada vez iba alejando más de la realidad. Primero por sus métodos, unos métodos armados que los devoraba a ellos mismos, u otros porque se volvieron como una especie de religión, una serie de fórmulas sacrosantas. O sea, aquí había sectores que sabían más de quién era el tercero del Comité Central del Partido Comunista Ruso que lo que pasaba en Titiribí, o sabían más de qué pasaba con Chu Enlai o yo no sé quién en la China que lo que podía suceder aquí con relación al Producto Interno Bruto. De suerte que era una izquierda metafísica,
pero metafísica con efectos sumamente dañinos y prácticos. Este proceso de estudio de la obra de Marx, de Freud, de antropólogos y lingüistas, se combinaba en ese entonces o se realizaba en un ambiente muy coloquial, semibohemio. Escuchábamos música clásica, hacíamos crítica de pintura, nos concentrábamos todos en la casa de Estanislao, que para ese entonces vivía en las afueras de Medellín. Trabajábamos por la tarde y por la noche, esa fue la experiencia de Medellín y de Cali, y se adelantaba un trabajo intelectual y político muy significativo. Como todos sabemos, esta fue una época de muy intensa agitación política, de auge de los movimientos de izquierda, y a pesar de las dificultades que ya presentaba en ese entonces la lucha armada, todavía la lucha armada era concebida como una de las estrategias fundamentales para la conquista del poder y un eventual cambio revolucionario en Colombia. En ese entonces todos, de alguna manera u otra, con mayor o menor intensidad, éramos marxistas de diferentes vertientes, partidarios o simpatizantes de la lucha insurgente. Después yo me fui a París y cuando estudié el doctorado de Historia me di cuenta de que muchas de las cuestiones que yo había estudiado en Derecho me sirvieron mucho. Cuando uno estudia pruebas judiciales, no tiene mucho que aprender cuando va a estudiar Historia seriamente para analizar un documento, por ejemplo. Él vino a París, había terminado su carrera de abogado aquí y fue a París a estudiar Historia con un eminente profesor, ya todavía vive, pero mucho mayor que nosotros, Pierre Vilar, profesor de Historia Económica, que fue un gran maestro para Álvaro Tirado y para otros, y que desempeñó un papel en la creación de la historiografía moderna de Colombia, por lo menos en su modalidad de la historia económica y social. Y Álvaro fue estudiante de él y con él aprendió al manejo de una serie de temas que no eran acostumbrados en la historia de Colombia, que apenas incipiaba una historia moderna en torno al grupo de Jaime Jaramillo Uribe, pero él le dio el sesgo de mucho buscar en archivos. Por ejemplo, es el primer colombiano que explora el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Uno puede decir que no lo agotó, todavía queda trabajo para otros estudiantes, pero sí fue a buscar fuentes nuevas y desconocidas de la historiografía. En eso fue novedoso su trabajo y rápidamente el trabajo con el doctor Vilar lo llevó a la historia económica de Colombia, un libro clásico en su tiempo, que todavía forma parte del programa de muchos colegios de secundaria. Con personas que eran amigas mías desde ese momento, Jorge Orlando Melo, por ejemplo, Germán Colmenares, aunque ellos estudiaban historia en Bogotá, yo mantenía muy buenas relaciones, pues con ellos y con otras personas hubiéramos conformado algo que fuera relativamente un grupo que después vino a denominarse la Nueva Historia de Colombia. Realmente eso no tenía nada de novedoso en otras partes. Eso lo que pareciera novedoso aquí, lo que estaba significando era el atraso del país. Hace 40 años o 30 años la historiografía de Colombia era muy atrasada. La historiografía del Perú, de Chile, de México, de todos esos países era mucho más adelantada. Y aquí vivíamos pegados de una visión muy tradicional de la Academia de Historia, nada más que fijarse en fechas y cuántos muertos hubo en tal batalla, y además una historia bastante aristocrática, casi circunscrita a quienes eran los señores de la independencia para deducir de allí las familias. Nosotros lo que hicimos fue introducir lo que ya estaba en boga en Europa, especialmente la Escuela de los Anales. Yo tuve el honor en Francia de estudiar con Pierre Vilar, fue mi maestro, con él hice mi tesis de doctorado en París, que era una de las personas que simbolizaba esa escuela, que era nada más que tratar de introducir los elementos sociales, los elementos económicos y la historia regional, una serie de elementos por contraposición o más como superación de la historia tradicional. Yo terminé estudios de Derecho
pero hice una tesis un poco especial. Hice una tesis sobre historia económica que realmente fue mi primer libro, Introducción a la Historia Económica de Colombia. Mi presidente de tesis fue Carlos Gaviria Díaz, que es actualmente magistrado de la Corte Constitucional. Y yo creo que allí se perfila, digamos, algo de mi visión sobre los asuntos, de mezclar no solamente lo jurídico, sino también lo histórico, lo social, lo económico. Ese trabajo, pues yo creo que tiene una virtud. Mirado ya, eso se escribió hace 25, casi 30 años, y además fue mi primer trabajo. Yo creo que tuvo un gran, estoy seguro que tuvo un gran impacto. Ese es un trabajo del que se han distribuido más de 350.000 copias. Yo creo que muy pocos libros sociales se han distribuido como ese libro en Colombia. Mirado en perspectiva, tiene fallas muy grandes. Ahora hay trabajos muy buenos de historia económica, José Antonio Campo, Kalmanovic, toda la nueva historiografía, que son mucho más rigurosos. Pero tal vez lo interesante de eso, y por eso fue su éxito, es que era un libro pedagógico y sobre todo quería dar una nueva visión de la historia de Colombia. Escribí, creo que son unos 10 o 12 libros sobre diferentes tópicos de la historia y de la vida colombiana. Algunos de historia, yo empecé con historia económica, luego los últimos trabajos eran sobre historia política. Estudié bastante a López Pumarejo, que me parece que es la figura política más importante del siglo XX en Colombia. Hice un libro sobre su primer gobierno. Con motivo del centenario hice también un libro conmemorativo sobre su pensamiento. Compilé en 2 tomos todo lo de la reforma constitucional del 36. Hice también otros trabajos, recuerdo uno sobre descentralización en Colombia. Y el último trabajo, que creo que es bastante interesante, fue el que yo coordiné, que es la historia de Planeta, de la editorial Planeta, que es una historia donde hay 70 autores. Yo soy autor de varios de los artículos, pero yo soy el director académico de la obra, y es una obra de consulta, yo creo que posiblemente sea lo mejor que hay en el país. También participé, digamos, en otras obras de tipo colectivo. Recuerdo, por ejemplo, un libro que se llama Colombia Hoy, que es un libro que ha tenido, creo que más de 20 o 30 ediciones. O sea que hemos podido, pues, a través de los libros, tener alguna influencia. Álvaro, como alumno de la Escuela de los Anales, como promotor, impulsador de la nueva historia en Colombia, estuvo muy comprometido ha estado muy comprometido a lo largo de la historia del país en los últimos años en la transformación de la realidad nacional, y nos muestra un tipo de intelectual diferente, un intelectual comprometido con los derechos humanos, comprometido con la realidad nacional. Esto ha tenido una incidencia en la vida académica en la Universidad Nacional. Particularmente me parece importante resaltar la promoción que él hizo de la creación de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional en Medellín. Yo tengo una vinculación, digamos, espiritual con la educación pública. Por eso no es casual que toda mi carrera académica haya sido en la universidad pública, fundamentalmente en la Universidad Nacional. De la Universidad Nacional se habla de la propaganda, diríamos, propaganda negra. Se habla de las pedreas, que afortunadamente cada vez son más esporádicas, pero no se dice que tienen los mejores profesores del país, que tiene el conjunto más grande en todos los campos, que tiene profesores de tiempo completo, que tiene toda una tradición, que eso vale muchísimo en la educación. Y en mi caso más particular, yo estuve vinculado fundamentalmente a la Universidad Nacional de Medellín. No es casual que la universidad sea nacional, no solamente por el nombre, porque ha tenido una proyección en todo el país
y porque tiene sedes en otras partes, una de las cuales muy importante, yo me honro de haber estado allí, es la Universidad Nacional en Medellín. Primero fue la famosa Facultad de Minas. En Medellín está el conjunto de ingeniería más grande del país. De allí ha salido un semillero de personas importantísimas para Colombia, y toda mi práctica, digamos, académica en la universidad, donde fui jefe de departamento, profesor, decano, vicerrector, presidente de la Asociación de Profesores, en esa universidad, fundador de la carrera de Historia, primer decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Eso para mí ha sido extraordinario, esa experiencia dentro de la Nacional y dentro de la Nacional de Medellín fundamentalmente. Bueno, yo conocí a Álvaro, será como en el 1974, 1975, él llegaba de París y acababa de escribir su introducción a la historia económica de Colombia, que pues ciertamente era el único libro que en su momento creaba como los hitos de lo que serían los enfoques de la nueva historia. Y coincidimos en Bogotá con Arrubla, con Mario Arrubla, pues que ya había publicado hace varios años los estudios sobre el subdesarrollo, que se había convertido en la guía de una generación, la mía particularmente. Yo estaba recién egresado de la Universidad Nacional y conjunto con Bernardo Tovar y otras personas que son profesores hoy de la Nacional, pues habíamos hecho un grupo de estudio, de lectura, de historia política, económica, y en ese grupo, si bien Tirado estaba en Medellín, pues era como nuestro nexo paisa, digamos así, nuestra delegación paisa dentro de este grupo que estaba buscando un espacio intelectual, no militante, pues era un grupo, éramos personas de izquierda, sencillamente porque en esos tiempos de polarización y de radicalización de la vida política colombiana, pues el que no estaba en el establecimiento era forzosamente de izquierda. Dentro de esos libros hay uno también que es un poco, se sale del esquema de lo que yo he escrito, que casi siempre ha sido circunscrito inmediatamente a Colombia, y es un libro que se llama Reportaje sobre el socialismo heterodoxo. El origen de ese libro es el siguiente. Yo estaba en alternativa con ese grupo y estaba preocupado por todo lo que estaba pasando en el mundo, con el socialismo, los cambios en Europa y el anquilosamiento que había aquí en la vida política, especialmente en la de la izquierda. Y entonces un día con García Márquez él me dio unas referencias, y con Alternativa me fui a Europa en un año sabático que yo tenía de la universidad e hice una serie de reportajes. Hice un reportaje, por ejemplo, a Luis Althusser, que era de los filósofos más conocidos en el mundo en ese momento, de más influencia en América Latina, con Nikos Poulanza, también el profesor de ciencia política en Francia, con Claude Julien, que era el director de Le Monde, con una serie de autores, todo alrededor de la crisis del socialismo en ese momento que ya se venía. Es muy interesante ver ese libro que tiene unos 14 o 15 años, visto ahora después de que se cayó el muro de Berlín y se quebró todo ese socialismo autoritario. En el campo eso, digamos, de la alta política nacional, la bibliografía es muy escasa. Y en eso los libros de Álvaro sobre López Pumarejo, que ni él diría que son definitivos. Yo no creo que él nunca va a decir que ha dicho la última palabra sobre eso. Pero fueron muy legibles, muy bien presentados. Él tiene un gran fluidez en escribir, envidiable. Uno siempre pensaba en la era de la máquina de escribir, que la máquina de don Álvaro siempre andaba bastante caliente por lo rápido de su uso y él tiene un gran don de eso, envidiable. Y no quita eso la seriedad de esa parte de su obra. Yo he estado de cierta manera vinculado a la política, siendo un académico. Nunca la política activa de mecánica, pero por supuesto la política en el orden ideológico, siempre lo he estado. Es decir, consigo que todos mis libros son un aporte político, son una visión del país. Pero es que además yo no concibo que pueda haber en Colombia una persona, un intelectual, que se encierre en su biblioteca a escribir sobre
historia del país, sobre economía del país, sobre sus constituciones, y que no haga política. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.